El poder de la sanidad divina, por John Helek. Mi alma solía disfrutar de tanta ligereza en el Señor Jesús como cualquiera, pero varios procesos de la vida redujeron mi capacidad para disfrutar de la frivolidad, y Dios me llevó a las bases de la vida. Ningún hombre podría vivir en el entorno en el que ha transcurrido gran parte de mi vida, sin darse cuenta de que, a menos que hombres y mujeres puedan contactar al Dios vivo en un poder real, un poder fuera de lo ordinario, un poder suficiente para necesidades tremendas y ocasiones inusuales, no podrían vivir. En Sudáfrica hace algunos años, en una sola noche, una epidemia de fiebre azotó el país a lo largo de 350 millas. Mientras cabalgaba por una sección de ese país, encontré hombres muertos en sus camas junto a sus esposas, niños muertos en sus camas junto a los vivos, familias enteras afectadas, muriendo y algunos muertos. En un solo mes, una cuarta parte de toda la población de ese distrito, tanto blancos como negros, murió. Tuvimos que organizar un ejército para cavar tumbas y un ejército de hombres para hacer ataúdes. No podíamos comprar suficiente madera en esa sección del país para hacer ataúdes, así que los enterramos en una manta, o sin manta, cuando era necesario guardar las mantas para un mejor propósito. Tenía en mi compañía a un hombre que tal vez algunos de ustedes conocen. Dios había designado a ese hombre para orar como nunca he encontrado a nadie más ungido para orar. Durante días permaneció bajo un árbol de espinas, y cuando pasaba por allí en la mañana, escuchaba su voz en oración, y cuando regresaba en la noche, escuchaba su voz en oración. Muchas veces conseguí una comida preparada y se la llevé, y lo desperté lo suficiente para que la comiera. Le decía: hermano, ¿cómo está? ¿Estás logrando avanzar? Él respondía: todavía no. Pero un día dijo: Señor Lek, siento hoy que si tuviera solo un poco de ayuda en mi fe, mi espíritu llegaría hasta Dios. Y me arrodillé junto a él, uní mi corazón con el suyo, y expresé mi oración a Dios. Mientras orábamos, el Espíritu del Señor cubrió nuestras almas, y pronto me encontré, no arrodillado bajo el árbol, sino moviéndome gradualmente lejos del árbol, unos 50 o 100 pies. Mis ojos se abrieron gradualmente, y presencié una escena como nunca había visto antes, una multitud de demonios, como un rebaño de ovejas. El Espíritu también había venido sobre él, y él corrió delante de mí, maldiciendo a ese ejército de demonios, y fueron expulsados de regreso al infierno, o de donde vinieran. Amados, a la mañana siguiente, cuando despertamos, esa epidemia de fiebre había desaparecido. Eso es el poder de la sanidad divina. Dios destruyendo a Satanás. Ahora, cuando consideras que he sido un hombre con algo de formación científica, puedes entender lo que significó tener una introducción a una vida donde todo se hizo nuevo y de un orden diferente. En lugar de estar en el duro plano natural de la vida materialista y el conocimiento, cuando de repente fui introducido al espíritu, puedes darte cuenta de qué revolución se produjo en mi alma, y cómo gradualmente descubrimiento tras descubrimiento reveló la maravilla de Dios y la poderosa acción de Dios a través de las almas de los hombres. Hay una pequeña nota clave en una de las epístolas de Pablo que da la verdadera clave para una oración exitosa. En una oración exitosa hay una acción divina, una interacción que es tan real como cualquier interacción química en cualquier experimento en el mundo. Juntas dos químicos opuestos, y realizas un pequeño destello o llama, una explosión. Ha habido una interacción. Tus químicos han sufrido un cambio. Ya no tienen las mismas propiedades que tenían antes. Así es en el ámbito espiritual. Pablo dijo al darnos esta clave, porque no les aprovechó el oírlos, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
Hay una característica necesaria en el alma del hombre, esa característica es el poder del Espíritu. Y cuando la fe y el Espíritu se unen, hay una interacción. Hay un movimiento de Dios. Hay una manifestación del Espíritu. Hay una explosión divina. La fe y Dios unidos es la sanidad divina. Cuando era niño, un vecino empleó a un químico. Estaban tratando de hacer un nuevo explosivo de algún tipo. Una sección del granero se usaba para los experimentos. A Yanni se le dijo estrictamente que se mantuviera alejado del granero, pero como muchos Yannis, su curiosidad se despertó. Un día, cuando habían ido al pueblo, descubrió que la puerta no estaba completamente cerrada. Solo un poco de hurgar y forzarla, y se abrió, y Yanni estaba dentro. Había algunos paquetes en el banco y algo de líquido en el suelo. Lo siguiente que sabes es que Yanni tropezó, un paquete cayó en un cubo de líquido, y eso es lo último que Yanni recordó. Cuando despertó, estaba a unos 50 o 70 pies de distancia, y me dijeron que fui llevado allí por una sección de la pared. Simplemente explotó. Ese paquete y el líquido interactuaron. Miramos los maravillosos poderes en la naturaleza y nos maravillamos. Un grupo de científicos hace poco comprimió tal cantidad de nitrógeno en un bloque sólido de 13 pulgadas cuadradas, que declararon que si pudiera colocarse en el corazón de la ciudad de Chicago, y se le permitiera explotar, destruiría toda la ciudad. Uno puede imaginar algo de la tremenda energía almacenada en ese pequeño bloque de nitrógeno de 13 pulgadas, pero cuando piensas en la maravilla de la naturaleza de Dios, el dinamismo de su ser, cuán asombrosa se vuelve su omnipotencia. La concepción del mundo sobre la religión es que es una cuestión de sentimiento, porque en la mente de la mayoría de los hombres, la religión es solo un sentimiento para ellos. No es una cosa de poder, y no entienden las propiedades del alma de Dios, ni la calidad de su vida, ni cómo es que Dios se mueve en la naturaleza de los hombres para cambiar su corazón, para disolver el pecado de su alma, para limpiarlos por su vida y poder, para sanar su cuerpo, y revelar su luz y vida a ellos y en ellos. Creo que la cosa tan hermosa que llamamos salvación, y la santa declaración de Jesucristo, que os es necesario nacer de nuevo, es en sí misma un hecho científico, y una declaración del propósito e intención divina de Dios, basada en la ley del ser. Tendemos a pensar que Dios solo lo desea, y luego nuestros corazones cambian. Pero quiero decirte, amado, que hay un proceso en el alma de un hombre que permite a Dios entrar en su vida. Tu corazón se abre porque es tocado por el amor de Dios, y en el corazón, en la naturaleza del hombre, entra la esencia divina del Espíritu viviente, y bendito sea Dios, tiene una acción en él. El pecado se disuelve de su naturaleza y de la mente del hombre. El Espíritu de Dios toma posesión de las células de su cerebro, y sus pensamientos son cambiados por su acción. Hay una nueva realización de la santidad divina. Por la gracia de Dios, descubre que está santificado en verdad y en hecho, porque Cristo en verdad mora allí. Amados, Jesucristo tenía su ojo y su alma fijos en ese único poder dinámico de Dios, el Espíritu Santo. Y su vida santa, su muerte, su resurrección y su ascensión a la gloria fueron todas necesarias en el proceso de desarrollo del alma para llegar al trono de Dios donde pudiera recibir del Padre el don del Espíritu Santo, y tener el privilegio de ministrar a tu alma y a la mía. Así que en mi corazón ha crecido una reverencia maravillosa por el poderoso Hijo de Dios, quien vio más allá del conocimiento y la comprensión del hombre, quien vislumbró en la distancia, quien buscó en su alma la clave de los poderosos poderes de la naturaleza de Dios, quien determinó para nuestro alivio y para nuestro beneficio y salvación dejar el trono de Dios, venir a la tierra, nacer como hombre, tomar sobre sí la naturaleza del hombre,
no la naturaleza de los ángeles. Miró a Dios como lo hacen los hombres, venció por su poder a través de la dependencia en su palabra, y así creyendo, avanzando paso a paso en la naturaleza de Dios y la semejanza de Dios, que un día se presentó como el sacrificio eterno ante el trono de Dios y recibió la recompensa eterna de su fidelidad, el Espíritu Santo. En la vida, Jesús el hombre estaba en la semejanza de Dios. En la resurrección, la naturaleza de Dios. En la glorificación, la sustancia de Dios, y fue hecho autor de eterna salvación. Y el hombre o la mujer que no entiende al Espíritu Santo, y su magnificencia y la maravilla de su poder, debe volver su corazón nuevamente hacia el cielo y ver el precio que Jesús pagó para asegurarlo para ti y para mí, para darlo al mundo que estaba en pecado, enfermedad y muerte, para sacarlo de la oscuridad. Hay un proceso de transmutación divina, ser cambiado de una forma a otra. Pero amados, por el poder del Espíritu de Dios en el corazón de un hombre, ese proceso ocurre cada día de tu vida. Dios toma lo que es natural, lo que es terrenal, lo toca con su poder divino, se mueve sobre ello con su naturaleza celestial, y en el nombre de Jesucristo sales no ya egoísta y egocéntrico, sino ahora transformado, cambiado, por el poder de Cristo, en la naturaleza del Hijo de Dios, en la semejanza del Señor, en su carácter y naturaleza y comprensión y conocimiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A nosotros nos es dado, por medio de estas preciosas y grandísimas promesas, que por ellas fueseis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y siendo participantes, entonces escapamos de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Bendito sea Dios, su propósito divino no es solo limpiar el alma, sino cambiar el carácter, cambiar la vida por la gracia de Dios, hacer de uno un sacerdote y rey, un libertador y salvador, en común con el Señor Jesucristo, su hermano mayor. Si soy un hermano del Señor, entonces soy hueso de su hueso, y carne de su carne, y sustancia de su sustancia, como mi hermano mayor. La fuente de vida es la misma fuente de vida que está en él. El mismo propósito que se revela en él es su alto propósito para ti y para mí. La gente tiene poca comprensión de la naturaleza o calidad de la fe, o lo que logra debido al hecho de que no conocen el proceso por el cual se realiza ese trabajo. Con el Espíritu de Dios, la fe tiene la naturaleza y el poder para hacer lo que un fósforo hace con la pólvora. Es el toque de Dios. Es el toque de la fe a través de nosotros que enciende el espíritu y produce la reacción divina que tiene lugar en el alma, cuando el pecado es reprendido y expulsado, cuando la enfermedad es destruida y disuelta de la vida, la naturaleza liberada, y el hombre se regocija como hijo de Dios, salvo en espíritu, alma y cuerpo. Un día, un pequeño vendedor de periódicos que conocemos en las calles vino a mis salas de sanidad. Una señora había observado al pequeño en la calle en una convulsión epiléptica, y lo tomó de la mano y lo llevó a las salas de sanidad. Hablamos con el pequeño sobre el Señor, oramos por él, y le dijimos que regresara de nuevo. El Señor lo sanó. Era un pequeño valiente y travieso, y un día dijo, Señor Lake, no tengo dinero para recompensarlo ahora, pero no va a perder dinero conmigo. Sonreímos y nos alegró ver el espíritu del pequeño, y se fue. Unas 2 semanas después, en medio de una gran reunión, entró pavoneándose, marchó hacia adelante y puso $5 de plata en la mesa, y salió marchando de nuevo. Luego se enfrentó a su primer problema real de vivir su nueva vida en su negocio. Cada chico tiene una esquina. Puede vender periódicos en su propia esquina y depende de él mantener a todos los demás chicos alejados. Había entregado su corazón al Señor.
Un día vino con una cara larga. Dijo, todo se acabó. Bueno, pequeño, ¿cuál es el problema? Estaban a punto de invadir mi esquina, hasta que no lo soporté y limpié a todo el grupo. El pequeño hombre estaba recibiendo su primera introducción al problema real de ser cristiano en este viejo mundo, el crecimiento del egoísmo humano bajo un sistema competitivo, alentado y diseñado por el diablo. Un día, un caballero pasó y quería comprar un periódico. Su brazo estaba discapacitado, y no podía sacar su billetera. Le dijo al chico, puse mi billetera en el bolsillo equivocado, ¿puedes sacarla por mí? El chico dijo, ¿qué pasa con tu brazo? Él respondió, tengo lo que se llama neuritis. Mi brazo está paralizado. El pequeño dijo, bueno, si los médicos no pueden hacerte nada, te diré dónde puedes arreglarlo. Hay unos hombres en el edificio Rockery que oran, y la gente se cura. El hombre dijo, ¿cómo lo sabes? Él respondió, solía tener convulsiones, y caía en la calle, y me llevaban a la estación de policía. Estuve así durante 4 años, pero ya no las tengo. Si quieres, te llevaré allí. Así que lo trajo, era el jefe de una gran compañía maderera. Se sentó y me contó cómo fue conmovido por las simples palabras del niño, pero no tenía idea de cómo Dios podía sanar a un hombre o salvarlo del pecado. Así que comenzamos a hablarle sobre el Señor Jesús y su poder para salvar, y continuamos ministrándole cada día. 3 semanas después, regresó a la clínica médica, donde 275 médicos habían declarado 4 semanas antes que no podían hacer nada por él. Lo reexaminaron y lo encontraron perfectamente sano, sanado por el poder de Dios. Eso es el poder de la sanidad divina. Fui a la asociación médica y obtuve una copia de la conferencia dada por el Dr. Semple sobre la gravedad de la enfermedad y la absoluta imposibilidad de que la medicina lo ayudara o cambiara su condición. En lo que a ellos respectaba, estaba lisiado. Los nervios estaban muertos, atrofiados. Dijeron que se requeriría un milagro para reproducir la vida original y restaurar el poder en el tejido del brazo. Pero el milagro tuvo lugar, porque hay una fuente de vida, hay la vida de Dios, y está disponible para cada hombre y mujer. Bendito sea su nombre. Eso es el poder de la sanidad divina. Cuando la vida de Jesús entra, la muerte de tu alma termina. Cuando el Espíritu de Dios entra, tus nervios muertos cobran vida. Dios, por el Espíritu, toma posesión de la sangre, el cerebro y el hueso. Él mora en la estructura celular misma de tu ser completo. Su vida vivificante te regenera y genera vida en ti, y por el Cristo de Dios sales, no como una criatura muerta e insensible, sino como un hombre vivo, un cristiano vivo. Déjame contarte una historia para ilustrar este punto. Dicen que un hombre murió, y apareció en las puertas del cielo y le dijo a Pedro, soy de Filadelfia. Me suscribo al Ladies Home Journal. Tengo un lecho de menta en el jardín del patio trasero, pero nunca bebo nada intoxicante. Pedro dijo, ve al cielo y quédate muerto. Ya estaba muerto. Algunas personas piensan que porque no están cometiendo este pecado o aquel pecado, son hijos dutifules y hermosos de Dios. Pero, amados, hay mucho más en el cristianismo que liberar el alma de un hombre del poder del pecado. El profesor Riddle cuenta esta historia. Estaba caminando por la playa y encontré una langosta. Dije, langosta, ¿alguna vez masticaste tabaco? Nunca, respondió la langosta. Langosta, ¿alguna vez saliste a beber toda la noche? Nunca, replicó. Di, langosta,
démosnos la mano. Ambos somos cristianos. Hay un aspecto de evitar en la vida religiosa que está matando el verdadero poder de Dios, el enfoque de no hacer esto o aquello todo el tiempo. Es una religión de no hagas esto, y no hagas aquello. Pero cuando Cristo entra en el alma y en el espíritu, todo cambia. En lugar de muerte, hay vida en Dios. En lugar de inacción, hay poder para actuar por el Espíritu de Dios. El cristiano es un hombre o una mujer, no una langosta. La gracia de Dios es algo encantador, la gracia de Dios es algo poderoso. La gracia de Dios es la vida y el Espíritu del Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando la gracia de Dios es ministrada al alma, soplada en el corazón y transmitida a la vida, el creyente se vuelve como Cristo, porque el Cristo de Dios se mueve en su corazón, generando y regenerando dentro, y salen como un producto terminado por las manos de su Señor, salvos del pecado, sanados de la enfermedad, guardados por el Cristo que mora en ellos, quien es el poder de Dios. Estoy buscando a Dios para algunos productos realmente terminados en estos días, hombres y mujeres reales crecidos en el Señor Jesucristo y establecidos en la espléndida solidez de su naturaleza santa y carácter divino, embellecidos por su santa gloria, enriquecidos por su naturaleza divina, que son como el Hijo de Dios. Así que, hermano mío, hermana mía, quiero llevar tu corazón esta tarde a esta bendita confianza, a esta santa verdad, a esta realidad divina. Si la vida religiosa ha sido una especie de sentimiento, si han sido ideas y reglas, déjame decirte que más allá de eso está el poder de Dios, la fuerza dinámica, ardiente, de vida en Cristo Jesús, esperando entrar en tu corazón, para reenergizar tus pensamientos y cambiar tu espíritu, y morar en tu misma carne y sangre y hacerte un hombre nuevo, y una mujer nueva en el Señor Jesús. Amados, eso es el poder de la sanidad divina. Una vez, me estaba entreteniendo examinando algunas bacterias de tifoidea, mientras se desarrollaban en agua sucia. Una vecina vino una mañana y estaba ansiosa porque le mostrara uno de sus cabellos bajo el microscopio. Le dije que tenía el microscopio configurado y estaba esperando el desarrollo de las bacterias, y le pedí que regresara otro día cuando mi experimento hubiera terminado. En lugar de prestar atención a lo que dije, regresó al día siguiente con la misma solicitud. Nuevamente le expliqué, pero a la mañana siguiente estaba de vuelta, y finalmente la cuarta mañana me molesté y pensé que simplemente tomaría uno de sus cabellos, dejaría que lo viera de todos modos y no perturbaría el microscopio. Así que lo pasé bajo el microscopio, y la dejé mirar. Rápidamente se levantó y se apresuró a irse y ni siquiera dijo, gracias. Cuando llegué a casa esa noche, la señora Lake dijo, ¿qué le hiciste a la vecina? Dije, realmente no lo sé. ¿Por qué? Ella dijo, bueno, ha estado en el porche trasero todo el día, y la criada ha estado empapando su cabello con alcohol. En el microscopio, vio más cosas reptando de las que jamás había visto antes. Vio las bacterias y creyó que las bestias reptantes estaban adheridas a su cabello. Su cabello y cabeza estaban perfectamente limpios. La presencia de las pequeñas bestias que vio se explicó de otra manera. Quiero traer a casa la verdad de Dios. En las mentes y vidas de muchos, la religión es simplemente una ilusión. No hay realidad divina en ella. Pero, amados, la religión real es la realidad divina de Dios, porque es el corazón de Dios y la vida de Cristo. Y cuando entra en el alma, genera la misma realidad divina y poder celestial dentro de la persona, y se convierten en la nueva criatura de Dios. Cuando era joven y aprendí por primera vez sobre el ministerio de la sanidad,
con solo una pequeña porción de fe en Dios, conocía a una joven que vivía a 9 millas en el campo que tenía una pierna infectada. Sus médicos habían intentado fortalecerla para poder amputarla, pero en el examen final se encontró que la enfermedad había progresado tanto que la amputación no salvaría su vida. Un día recibimos una solicitud para unirnos en oración por ella al día siguiente a las 9 de la mañana, e invitar a todas las personas que conocían a Dios y tenían fe en Él, a unirse con nosotros. Así que telegrafié por todo el país a todos los que conocía. El médico me dijo que la rodilla se había deteriorado tanto que podía meter su dedo a través de la articulación. Su sufrimiento era extraordinario, se necesitaban 3 hombres fuertes solo para mantenerla quieta durante el examen. Por la mañana, ella quería estar sola durante la última media hora antes de la oración. Solo yacía con los ojos cerrados y su cuerpo quieto, y después de un rato dijo, abrí los ojos y vi que era la hora en que la gente debía orar por mí. Pensó, es la hora en que la gente debe orar por mí. Es la hora en que debo ser sanada. Y dejando que su fe alcanzara a Dios, dijo, en el nombre de Jesucristo, es la hora en que estoy sanada. Hizo un movimiento hacia el lado de la cama, y aterrizó en el suelo, perfectamente sana. Bajó corriendo las escaleras de 2 en 2. Su cuñada tenía un balde de agua en el suelo. Metió su pierna enferma en él, y toda la masa de carne podrida de la pierna desapareció en el balde, y había una pierna nueva, tan nueva como la de un bebé recién nacido, tanto carne como hueso. Eso es el poder de la sanidad divina. Viajé a Chicago y conocí al viejo John Alexander Dowie, y le conté la historia. Dijo, ¿conoces los hechos de este caso? Dije, sí. Dijo, quiero ver a la mujer. Me dio $100, y telegrafié para que viniera. Amados, incluso en la vida de ese hombre, nunca había realizado el poder creativo de Dios. Había visto sanidades maravillosas, pero aquí estaba la acción creativa de Dios haciendo músculo, hueso y carne por el poder de Dios instantáneamente. Amados, que cada uno de estos ejemplos santos inspire en ustedes, como inspiraron en mí, una conciencia divina de que Dios por el Espíritu nunca entra en la vida de alguien solo para blanquearlos o limpiarlos. Dios viene a ellos para hacerlos nuevos y darles un nuevo corazón y una nueva mente, y un nuevo espíritu, nueva sangre, y nueva carne, y enviarlos con un nuevo canto en su boca, y un nuevo grito de alabanza en su corazón y una nueva realización de la santidad, como alguien que es verdaderamente redimido. Dios eterno, tú que levantas el alma del deshonor y la vergüenza y el pecado, y exaltas al creyente en Jesucristo, elevándolos por la gracia de Dios a su presencia y poder. Oramos para que tu acción en nuestro corazón purifique nuestras almas para siempre, e ilumine nuestras naturalezas en ti, y nos llene por tu Espíritu Divino, y nos envíe al mundo, no blanqueados, sino lavados blancos con tu poder y gracia. Consagra tu cuerpo, alma y espíritu en completa consagración a Dios para siempre. No te conformes con solo tener tus pecados perdonados. Presiona, adéntrate, deja que Dios te tenga y te llene, hasta que el amor viva y permanezca conscientemente en cada célula de tu carne, y sangre, y cerebro, hasta que tu alma y mente, habitadas por Él, piensa en sus pensamientos, y hablen su palabra, hasta que tu espíritu absorba a Dios, y el Espíritu de Dios te absorba a ti, y hasta que tu humanidad y su divinidad se fusionen en su deidad eterna, para que todo tu cuerpo, alma y espíritu sean de Dios, para siempre y para siempre. Eso es el poder de la sanidad divina. He aquí, yo os doy potestad, sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará.